Tiempo para reunirnos con las Sagradas Escrituras. Escrito está en 1 Corintios 15, versículo 58, lo siguiente: Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Qué alegría que estemos otra vez nuevamente en este bello parque, con este bello clima, gracias a Dios, pudiendo abrir, como siempre decimos, todavía las Escrituras con libertad aquí en nuestra tierra, dispuestos siempre a prestar atención a lo que el Señor, por medio de su Espíritu, nos va a mostrar en este tiempo a través de las Sagradas Escrituras. Para poder siempre dirigirnos con atención, con respeto, temor y reverencia a nuestro Dios, vamos a recordar quién está en medio de nosotros, como es nuestra costumbre, en esta mañana. Por favor, ¿qué dice la Escritura en Mateo 18:20? ¿Qué dice la Escritura en Mateo 18:20? Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Muchas gracias. Y teniendo en cuenta que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien por medio de su Espíritu está en medio de nosotros en este tiempo, vamos a dirigirnos a Dios en su santo nombre para que sea Él quien por su gracia tenga a bien mostrarnos su voluntad en este momento. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, soberano Señor, te damos las gracias por habernos permitido llegar aquí a este lugar nuevamente, abriendo con libertad tus sagradas escrituras, para buscar en ellas, por tu gracia, el conocimiento de tu voluntad. Te rogamos, pues, Padre Santo, antes que nada, que puedas perdonar por nuestro Señor Dios y Salvador Jesucristo todos nuestros pecados y aquellas cosas que están distrayendo nuestra atención de tu persona, para que en este tiempo y en todo lugar siempre estemos atentos a lo que tú, por medio de tu Espíritu y a través de tu Sagrada Escritura, nos puede mostrar a nosotros para que vivamos conforme es tu voluntad. Te rogamos, pues, Padre, esto para que en este tiempo nosotros y todo aquel que escuche o vea este material más adelante pueda tener este corazón inclinado hacia ti y dispuesto a escuchar lo que tú y no nosotros nos tiene que mostrar por medio de tu santa palabra. Gracias a ti, Señor Jesús, Dios nuestro, porque por medio tuyo es que tenemos esta gran bendición de poder abrir las Sagradas Escrituras, y es justamente en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Padre Santo, que te rogamos y encomendamos estas cosas. Te lo rogamos y encomendamos en el nombre de nuestro Señor Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, vamos a comenzar nuestro tiempo y vamos como siempre a Lucas. Vamos por favor a Lucas, al capítulo 14. En Lucas capítulo 14, la enseñanza pasada, habíamos estado viendo algo muy especial y muy particular que había sucedido en la vida del Señor Jesús. Un evento que, por cierto, lo registra básicamente Lucas y que de una forma o de otra nos va a dar una gran y profunda enseñanza. En los versículos del 1 al 6 habíamos visto que el Señor Jesús, y subrayamos, él en particular, había sido invitado por un gobernante que era fariseo a una comida. Pero esta comida, como pudimos comprobar a través de la Sagrada Escritura, encerraba también de entrada una trampa. Tenían a un hombre enfermo allí que, obviamente, por lo mismo que el Señor lo despide a su casa, al parecer no estaba invitado a la cena. Era un hombre que sufría de hidropesía, un hombre hidrópico, alguien que retenía líquido en su cuerpo, muy probablemente en las piernas, pies y tobillos, que es lo que usualmente sucede y que hoy en día comúnmente conocemos como edema. Este hombre estaba allí. Era día de reposo, era día sábado, y el Señor
inicia el momento culminante para esta gente que lo había traído a este hombre ahí, preguntándole si era lícito sanar en el día de reposo. A través de esta enseñanza nosotros pudimos ver una evidencia en la vida del Señor Jesús, una evidencia de su vida que debe estar también en la vida de los creyentes que somos discípulos de Cristo o que pretendemos serlo. La evidencia era que la enseñanza, primero por su ejemplo y luego por su boca, siempre era irrefutable. Lo que el Señor les pregunta, ellos no lo responden. Se quedaron callados. No dijeron nada. Ya el Señor había sido preguntado por esta gente si realmente era correcto no hacer el bien en día de reposo. Y él ya había concluido de que sí, que era correcto hacer bien en el día de reposo. Pero a través de este momento vemos algunas cosas importantes en la vida del Señor Jesús que deben marcar también nuestras vidas como sus discípulos. Primero vemos que el Señor, al pesar que sabía, como dice la Escritura, lo que había en el corazón del hombre, nunca rechazaba las invitaciones que recibía. Ya sean publicanos o pecadores, o ya sean fariseos y gobernantes, el Señor no hacía acepción de personas. Él iba a donde lo invitaban. Y no solo eso, sino que aprovechaba las circunstancias para dar su doctrina, tanto a través de su vida como a través de sus palabras. Vimos en la enseñanza pasada que a nosotros no solo se nos manda retener la enseñanza de Cristo Jesús, nuestro Señor Dios, sino también, como lo dijo su siervo, que debemos retener la forma de las sanas palabras que hemos oído, que hemos recibido a través de la Escritura. No solamente es el conocimiento superficial, la epidermis de la Escritura, digamos así, sino que debemos retener también la forma en que ésta fue, es y debe ser enseñada. Además de esto, vimos algo muy importante, y es que el amor puede fingirse. El amor se puede fingir. Es una cosa que el Señor siempre fustigaba a los fariseos, a los intérpretes de la ley que también estaban presentes allí, acerca de la hipocresía. Un discípulo de Cristo no finge el amor, lo vive. Un discípulo de Cristo es como Cristo, procura ser como Cristo, y para que pueda el discípulo de Cristo diferenciar a los que se dicen ser iglesia, a los que se dicen ser creyentes, a los que se dicen ser discípulos e incluso a que se atreven a llamarse cristianos, solo hay una forma en que el discípulo puede darse cuenta de si otro es un discípulo, y es a través de sus frutos. Por los frutos se conoce el árbol, pero para poder distinguir el fruto necesitamos la luz, que solo nos la da la palabra de Dios. Si yo debo ser discípulo de Cristo e ignoro la Escritura, no tendré luz para poder distinguir el fruto de los demás. Puede ser que un mal fruto me parezca buen fruto, puede ser que me trague con zapatos y todo la hipocresía de mentirosos, que teniendo apariencia de piedad, como dice la Escritura, con sus hechos niegan la eficacia de la misma. Y el Señor manda que de los tales debemos apartarnos. Debemos ser pues como el Señor Jesús, siempre abiertos y llanos a quien nos invita e ir, aunque sepamos que puede ser una trampa para nuestra fe, porque vamos a aprovechar cada oportunidad para que nuestro Dios, como lo hizo el Señor Jesús, siempre sea al final glorificado. Si hay alguien que nos puede o quiere poner una trampa, debemos llevarlo siempre a reflexionar, tal como hizo el Señor cuando les pregunta a estas gentes si era lícito sanar en el día de reposo. El argumento que dio el Señor Jesús a través de su vida y palabra fue siempre irrefutable. Buenas tardes. Fue siempre irrefutable. El argumento que dio el Señor fue siempre irrefutable, y así se nos manda también en las epístolas que en nosotros debe haber palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de nosotros. Pero esta situación que se dio con este hombre en esta comida es solo uno de los 3 momentos
clave que el Señor va a pasar en este peculiar almuerzo, en esta peculiar comida. El segundo momento lo vamos a ver ahora desde el versículo 7 al versículo 14. ¿Qué dice por favor la Escritura en Lucas capítulo 14, versículos 7 hasta el versículo 14? Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola, diciendo: Cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él, y viendo él que te convidó a ti y a él te diga: da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y al que se humilla será enaltecido. Dijo también al que le había convidado: Cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Muchas gracias. Entonces, a través de este pasaje, vamos a continuar viendo cuáles eran las evidencias en la vida del Señor Jesús y que deben también aparecer en nuestra vida. En la enseñanza pasada vimos la evidencia fundamental de ser irrefutable, no solo de palabras, sino también en nuestras propias vidas. Pero ahora vamos a notar dos evidencias más en la vida del Señor. Y la primera que notamos está en los versículos 7 al 11, y es la humildad. Es la humildad. Es curioso, lo dijimos en la enseñanza pasada, que esta gente, después que el Señor les llama la atención en el versículo 5 y les dice: ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente aunque sea en día de reposo? No le podían replicar estas cosas. Empezaron a buscar dónde sentarse para comer. Jesús, qué bien lo que nos dices, pero un ratito, ya llegó la comida. Y el Señor notó que estas personas buscaban los primeros asientos. Pero ¿quiénes eran estas personas? Lo vemos en el versículo 1 y en el versículo 3. En el versículo 1 dice: aconteció un día de reposo, que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos, vale decir los fariseos, le acechaban. Y el versículo 3 nos termina de confirmar quiénes eran estos que buscaron los primeros asientos. No eran los convidados en general, sino eran los intérpretes de la ley y los fariseos. Recordemos que, muy probablemente, como era usanza de las personas con dinero o en este tipo de reuniones, la mesa tendría una forma de C o de U. El Señor, por ser invitado especial, estaba al delante, y estos fariseos e intérpretes trataron de acercarse ahí nomás, en los primeros lugares. Por eso el Señor lo notó. Jesús, te arrimas un poquito, yo me voy a sentar a tu lado. Yo también soy un invitado importante, soy un intérprete de la ley. Soy un fariseo, Señor. Nosotros tenemos la verdad. Nosotros hemos preservado el antiguo pacto, la Torá y el Tanaj. Nosotros somos los que interpretamos al pueblo tu palabra. Arrímate un poquito porque estamos a tu nivel. Somos los invitados de honor. No eres el único. Y llegó la hora de comer. Esta gente estaba más preocupada por el estómago que por lo que el Señor Jesús había hecho a ese hombre hidrópico. Simplemente querían los primeros lugares. Ellos eran los intérpretes y los fariseos. Pero esta situación de que ellos quisieran los primeros lugares resultó en una oportunidad para el Señor Jesús. Una oportunidad para mostrarnos a través de su palabra algo muy importante. Y es que nuestra vida refleja en sus hechos lo que busca en su interior. Esta gente no estaba buscando a Jesús para aprender del Maestro. Esta gente no estaba queriendo sentarse al lado de Jesús para decirle: Rabí, explícanos cómo es que sanaste a este hidrópico. No estaban tampoco ahí para decirle: Maestro, perdona, verdaderamente nosotros habíamos traído a este hombre para probarte, pero vemos que eres enviado de Dios, porque nadie puede hacer estas obras, como en otra oportunidad pasó.
No, esta gente simplemente quería estar en el lugar indicado para aparentar, para mostrarse importantes. El Señor nos enseña a través de la vida de esta gente que nuestras acciones externas van a desnudar lo que interiormente buscamos, y como creyentes y discípulos del Señor, más bien debemos mostrar su vida en nuestra vida. Nosotros no debemos ser de los que buscan los primeros lugares y figurar. Si somos discípulos de Cristo, debemos proceder como Cristo procedió. Si somos discípulos de Cristo, en nuestros corazones tienen que haber las mismas intenciones que hubo en el corazón de Cristo. Y nosotros, siendo discípulos del Señor Dios, debemos ser y hacer como Él hizo y fue en sus días en la tierra. Vamos por favor a Lucas capítulo 22. Unas páginas más adelante, en Lucas capítulo 22, vamos a recordar algo muy importante en la vida del Señor Jesús respecto también a una enseñanza que dio a sus apóstoles. En Lucas 22, ¿qué dice la Escritura, por favor? Desde los versículos 22 hasta el versículo 30. ¿Qué dice, por favor, Lucas 22, del 22 al 30? A la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo, pues, os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Muchísimas gracias. En este bello pasaje en el que nuestro Señor Dios y Salvador Jesucristo les corrige a los apóstoles esta disputa de, bueno, el maestro se va, aquí ¿quién va a ser la cabeza? El Señor les dijo, no, entre ustedes no debe ser así. Yo estoy entre vosotros como el sirviente, como el que sirve, como el siervo. Y recordemos que en esa cena el Señor se había despojado de sus prendas y les había lavado los pies. Un trabajo de siervo, un trabajo prácticamente de esclavo. El Señor en todo momento les enseñó la humildad. Esta evidencia es característica de un verdadero creyente, de un verdadero discípulo de Cristo. Un verdadero discípulo de Cristo procura servir. Un verdadero discípulo de Cristo no busca palabras modernas como líder o cosas por el estilo. Sabe que es siervo y que está puesto para servir. Pero sabe el Señor también recompensar a sus siervos que le son fieles. En la última parte de la escritura que has leído, el Señor les subraya algo muy importante. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Este es un privilegio que los apóstoles recibieron porque estuvieron con el Señor hasta el final. Pudieron irse. La escritura es clara. Mucha gente le siguió al Señor y cuando el Señor empezó a hablar duro, ustedes me siguen solo porque les di de comer, o ustedes esto y ustedes el otro, se empezaron a ir. Juan lo cuenta en su escrito. Por inspiración del Espíritu Santo, hubo un momento en que el Señor Jesús volteó y vio a los 12 y les dijo, ¿queréis acaso iros también vosotros? No hay problema, empezaré de nuevo. Con uno me basta. Sabemos la declaración por el Espíritu de Pedro. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Los apóstoles pudieron irse en cualquier momento,
pero decidieron ser fieles al Señor hasta el final. Tuvieron momentos de humana flaqueza, pero el Señor clamó por ellos, por su humana flaqueza. Y aún después de su humana flaqueza, el Señor se les presentó, reconciliándolos y dándoles paz para que puedan cumplir con la encomienda que Él les había encomendado. Entonces, vemos a la luz de las palabras mismas del Señor Jesús, que todos aquellos que decimos ser creyentes y decimos invocar al Señor Jesús como nuestro Señor y Maestro, que decimos ser discípulos de Cristo, debemos ser y hacer como Cristo. Y nuestra vida debe caracterizarse de humildad y no de vanidad. La humildad siempre cederá al otro el primer lugar por considerarlo superior. Esta es una característica de un discípulo de Cristo. Un discípulo de Cristo no anda buscando las buenas formas, no es un sibarita de las buenas comidas, ni tampoco exige un trato preferente. Al contrario, siempre estará dispuesto a servir, aunque eso le pueda costar, como al Señor mismo, el sacrificio. Pero volvamos nuevamente a Lucas capítulo 14. En Lucas capítulo 14 hemos identificado pues que estas personas que buscaban los primeros lugares eran los religiosos. Lejos estaban de ser discípulos de Dios y mucho menos de Cristo. Pero el Señor refiere palabras a los convidados. ¿Qué dice por favor nuevamente la Escritura en el versículo 8, 9 y 10? Cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él, y viniendo el que te convidó a ti y a él te diga, da lugar a este. Y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba, entonces tendrás gloria delante de la mesa. Muchísimas gracias. Ahora, esta parte de la Escritura que has leído es muy importante, porque el Señor nos muestra que nuestras acciones para con los demás van a producir en los demás justamente una determinada respuesta. Fíjate lo que el Señor le dice a los convidados. No se está refiriendo directamente, aunque no exclusivamente, a estos fariseos e intérpretes de la ley. Se refiere a los convidados en general. Cuando te inviten a una cena por bodas o a bodas, no ocupes el primer lugar. Los otros fariseos, podemos con atrevimiento visualizar sus caras, lo habrán quedado mirando al Señor, porque se estaban ahí discutiendo, oye, arrímate, no, yo voy acá. Y el Señor se refiere a los otros, no hagan eso. Cuando alguien te invite, siéntate ahí donde estaba el hidrópico, en el último lugar. ¿Por qué decimos que el hidrópico estaba en el último? Recordemos la enseñanza pasada. Habían puesto al hidrópico frente al Señor Jesús. Si el Señor Jesús en esta mesa en forma de U estaba en el primer lugar, el hidrópico estaba al frente. Como un bulto, como una prueba. Pobre hombre, fue llevado para eso, simplemente para eso. Pero el Señor les dice a los convidados, ajenos a estos intérpretes de la ley y fariseos, siéntate ya. ¿Sabes por qué? Porque si te sientas acá y el dueño de casa ha invitado a otros más dignos, te dirá, por favor, arrímate. Perderás la honra que tú crees haber ganado. Pero si te sientas en el último lugar, por humildad, si te reconoces a ti mismo como el último de los que están presentes, serás honrado. Porque él te dirá, amigo, ¿qué haces allí? Sube. Este no es lugar para ti, amigo. Ven acá. Y serás honrado. Recordemos lo que dice la Escritura en Proverbios 15:33. Vamos a un proverbio de la Escritura rápidamente, que es bueno como creyentes y discípulos del Señor siempre tener presente. Un proverbio cortito, pero que vale la pena volver a la misma palabra de Dios y leerlo. En Proverbios 15:33, ¿qué dice por favor la Escritura? Proverbios 15:33. En el corazón del Proverbios 15:33. Por favor.
15:33. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede la humildad. El temor del Señor es enseñanza de sabiduría y a la honra precede la humildad. Esto es muy importante de rescatar y de remarcar siempre como discípulos de Cristo, no solo en nuestras vidas, sino en aquellas personas que se dicen ser creyentes y no lo son, sino que mienten. Si nuestra vida está llena del temor del Señor, nuestra enseñanza verdaderamente será sabia y a nuestra honra debe preceder la humildad. Un creyente en Cristo no busca liderazgo, como les gusta a muchas personas que se dicen ser creyentes y no lo son, sino que mienten decir. Un creyente no está buscando ser la cabeza, sino está buscando servir, como el Señor Jesucristo. Porque si yo estoy imbuido del temor del Señor, estoy imbuido de su consejo, imbuido de su sabiduría, y sabemos que Cristo es la sabiduría de Dios y el poder de Dios, entonces la vida de Cristo estará marcada en mí, y en mí no deberá haber una actitud vanidosa, sino una actitud humilde. Y mi actitud humilde, mi actitud de siervo, va a producir en los demás una respuesta. Oye, mira, este sirve a Dios. Este es capaz de desprenderse de lo que se va a llevar a la boca o de lo que trae puesto con tal de darlo al otro. Seguro que Jesús era así. Por eso este es así, porque es su discípulo, porque es cristiano. Nuestras acciones muestran nuestro interior. Por el fruto se conoce el árbol, lo dijo el mismo Señor Jesucristo. Y esta gente, queriendo los primeros lugares a la mesa, demostró lo que llevaban dentro. Pero el Señor, como siempre, como buen maestro, aprovechaba cualquier circunstancia del momento y sacaba una enseñanza eterna para todos nosotros. Así que nos queda claro esto. Debemos servir como el mismo propósito que tuvo el Señor. Ser agradables a Dios Padre, cumplir su voluntad y después seremos honrados. La verdadera honra, debemos recordarlo, no debemos buscarla en los hombres, sino en la honra que viene de Dios. Unas páginas más adelante, vamos por favor a Romanos. En Romanos capítulo 2, la carta que el apóstol Pablo escribiera por inspiración del Espíritu Santo a los hermanos que estaban en Roma. En Romanos capítulo 2, versículos 1 al 10, vamos a ver qué dice la Escritura. En Romanos capítulo 2, versículos 1 al 10, dice así la palabra del Señor. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Fíjate lo que dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Qué dice por favor desde el versículo 7 hasta el versículo 11? Vida eterna a los que perseverando en hacer bien buscan gloria, honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo aquel que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay excepción de personas para con Dios. Muchísimas gracias. La verdadera honra que debemos anhelar es la del Señor. Que Él reconozca y nos diga buen siervo y fiel. Esa es la honra que uno debe buscar. El reconocimiento, buenas tardes, por parte de Dios de nuestras acciones.
y solo serán reconocidas cuando nuestras acciones sean un reflejo, como Cristo, de nuestro corazón. Porque recordemos, y lo vamos a volver a recordar, el amor puede ser fingido. El amor puede ser fingido y nosotros solo con la luz de la palabra de Dios podremos determinar cuándo el amor es fingido y cuándo es sincero. Pero hasta aquí el Señor nos muestra algo con total claridad. La verdadera honra que debemos buscar es el reconocimiento de parte de nuestro Señor Dios de que estamos obrando conforme a su voluntad y Él nos recompensará. La verdadera honra viene de Dios y cuando veremos esa honra, cuando seamos convidados a su mesa, ahí vamos a ver esa honra. Retrocedamos a Lucas nuevamente, a donde estamos, en Lucas capítulo 14. Pero vamos a retroceder unos versículos de Lucas capítulo 14 a Lucas capítulo 13, que lo vimos en algunas enseñanzas pasadas. ¿Qué dice, por favor, en Lucas capítulo 13, los versículos 28 y 29? Lucas 13, 28 y 29. Ahí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Muchísimas gracias. He ahí la promesa para nosotros. Vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Los creyentes discípulos de Cristo, no debemos andar como sin guía, sin brújula, sin rumbo. Nosotros esperamos la venida de nuestro Señor Dios y Salvador Jesucristo. Y estamos puestos en esta tierra como sus discípulos para hacer lo que Él hizo, para ser como Él fue. Y en ese sentido, tenemos la tranquilidad de que nuestro trabajo por el Señor será reconocido por Él. Podremos tener la comunión con Él en su Santa Cena y podremos disfrutar del reconocimiento que Dios nos da cuando llegue el día. Por eso nosotros podemos trabajar certeramente, porque no trabajamos para hombres, sino para Dios. Y todo lo que nosotros podamos en sacrificio a Dios entregar es bienaventurado, porque el Señor se acuerda de sus siervos que trabajan por Él y para Él noche y día, y nunca les niega lo que necesitan para seguir avanzando en su servicio, porque Él será quien reconozca al final a los siervos fieles. Y eso es algo que todo creyente debe anhelar. Todo discípulo de Cristo debe anhelar escuchar en la boca de su Señor: buen siervo y fiel. Qué maravilloso será que el Señor pudiera decirnos: pasa, qué bueno que llegaste, mi buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, los pocos años que te di de vida, me fuiste fiel. Pasa y gózate con tu Señor, porque a ti te di esta labor. El Señor es grande, y siempre lo fue, y siempre lo será. La evidencia de la humildad, entonces, ¿cómo la vemos en un creyente? No confundamos la humildad con servilismo. Nosotros somos siervos de Dios y debemos buscar servir, pero no ser serviles, aduladores e interesados que buscan simplemente halagar los oídos de la gente para obtener de ellos un lucro. Lejos esté de nosotros hacerlo. Pero ¿cómo yo puedo evidenciar que alguien que se dice creyente se humilla delante de Dios permanentemente? Vamos a Primera de Pedro. En la primera carta que el apóstol Pedro escribiera a nuestros hermanos judíos que estaban en la dispersión, en la primera carta de Pedro, en el capítulo 5, encontramos lo siguiente. ¿Qué dice, por favor, la Escritura? En Primera de Pedro, capítulo 5, versículos... Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 1 hasta el 10. Primera de Pedro 5, versículos 1 al 10. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada.
Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos, sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y el versículo 10 que dice: Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Vemos aquí en la enseñanza del apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu del Señor, cómo debemos humillarnos ante Dios. El versículo 6 y 7 lo redondea. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. ¿Para qué? Para que Él os exalte, la misma enseñanza del Señor Jesús. Cuando fuere tiempo, ¿cómo lo hacemos? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. El Señor lo dijo y lo vimos en enseñanzas pasadas. Debemos dedicarnos a buscar qué comer, a buscar dónde vivir, qué ropa me voy a poner hoy día. Buscad primeramente el reino de Dios, dijo el Señor, y todo lo demás será añadido. Nuestra ansiedad no debe estar puesta sobre las cosas temporales, sino sobre el reino de Dios y su extensión, sobre las vidas rescatadas de que van al camino al infierno, para que pasen a la gracia de Dios. Ese debe ser nuestro corazón. Lo demás el Señor se encarga. Si yo veo a alguien que se dice ser creyente, afanado por el dinero, queriendo aferrarse de la Santa Iglesia para lucrar de la palabra de Dios y en vez de dar, sangrar a los pobres fieles, ese no puede ser considerado un discípulo de Cristo. La vida del apóstol Pablo es un ejemplo para los gentiles. Él fue apóstol a los gentiles y honró su ministerio. Así lo declara la Escritura. Trabajó de noche y de día con fatiga, con afán, para no ser carga a nadie. Aunque podía ser carga como apóstol de Cristo, decidió no hacerlo para darnos ejemplo. ¿Dónde veo al verdadero siervo de Cristo? En aquel que se ha decidido a desprenderse, a darlo todo sin esperar nada, porque confía en la provisión divina y porque sabe que el Señor lo honrará al final. ¿Cómo andamos en humildad? ¿Cómo yo reconozco esta evidencia? El Señor Jesús mismo era una evidencia. Él era carpintero. Cuando empezó su ministerio se dedicó del todo. ¿Y le faltó algo al Señor? La gente decía: maestro, lo que necesites. A los apóstoles, para el maestro. Maestro, una fruta. Todos estaban ahí, porque el Señor es así. ¿Qué dice la Escritura? Aun cuando Él pasó la tentación, después de los 40 días, vinieron los ángeles y hasta las fieras y venían y le servían. ¿Qué discípulo de Cristo puede negar que Dios, cuando parecía que no había nada, lo cargó de bienes? Dios no es mezquino, Dios es grande y solo nos pide confiar en Él y cumplir lo que Él nos ha encomendado. Una vez que estamos dentro del cuerpo de Cristo, lo único que importa es Cristo. Nos importa estar con Él en la eternidad y que todo lo que hagamos vaya direccionado para agradar a nuestro Señor, que nos rescató de la vana manera de vivir en la que vivíamos y nos ha dado la promesa de cogobernar con Él. ¿Qué más podemos esperar de Dios? Nos ha prometido su naturaleza, nos ha prometido vivir con Él, verlo en su gloria. ¿Qué más podemos pedir? Sabiendo que tenemos tales promesas, como dice la misma Escritura, debemos despojarnos
de toda contaminación de carne y de espíritu, y procurar la santidad en el temor del Señor. Pero sigamos. Volvamos a Lucas, capítulo 14. La otra evidencia, además de la humildad, que caracterizó la vida de nuestro Señor, Dios y Salvador Jesucristo, fue la humildad. Pero la otra evidencia siempre fue la generosidad. La generosidad que va acompañada de desprendimiento. Los fariseos se llenaban la boca de que ellos eran generosos, pero como lo subrayó el Señor, daban de lo que les sobraba. Nunca había en ellos sacrificio. El desprendimiento implica sacrificio y el sacrificio es evidencia de misericordia. El desprendimiento implica sacrificio y el sacrificio es evidencia de misericordia, como lo vamos a ver a continuación. Volvamos por favor a Lucas capítulo 14. Volvamos a Lucas capítulo 14 y vamos a leer por favor lo que dijo el Señor esta vez al que lo había invitado. Lucas capítulo 14, versículo 12. ¿Qué dice Lucas capítulo 14, versículo 12? Dijo también al que le había convidado: Cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos. No sea que ellos a su vez te devuelvan a convidar y seas recompensado. Muchísimas gracias. Fíjate lo que antepone el Señor. No llames a los que están en tu situación. No sea que ellos te vuelvan a convidar y ahí termine tu recompensa. Tengamos esto en consideración. ¿Por qué? Porque el creyente discípulo de Cristo siempre debe diferenciar su conducta del incrédulo. Lo que el Señor le está diciendo acá es que no debe actuar como un gentil, como un incrédulo, como una persona que no conoce la voluntad de Dios. Y para comprobar esto vamos a retroceder unas páginas y vámonos a Lucas capítulo 6. En Lucas capítulo 6, vamos por favor a los versículos 30 al 36. En Lucas capítulo 6, versículos 30 al 36, una de las primeras enseñanzas que empezamos a compartir aquí en este bello parque. ¿Qué dice el Señor Jesús? En Lucas capítulo 6, versículos 30 al 36. A cualquiera que te pida, dale. Al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Muchísimas gracias. La conclusión del Señor la encuentras en el versículo 36 que acabas de leer. Sed pues misericordiosos, como vuestro Padre es misericordioso. La misericordia se expresa en hacer por los demás lo que necesitan, aunque no nos lo puedan devolver, e incluso aunque no necesariamente lo agradezcan. La misericordia se expresa en el desprendimiento sacrificial ante la necesidad del otro. El Señor no espera de los creyentes que actuemos como los incrédulos en una relación de dar y recibir, de toma y daca. Yo te ayudo porque sé que tú me vas a ayudar mañana y te comprometo y te doy un puesto en la congregación porque sé que tú me vas a beneficiar a mí después. Eso se llaman contrataciones y eso es obra del diablo. No es la obra de Cristo. No es así. El creyente que es discípulo de Cristo se diferencia del incrédulo siempre. Versículo 13 del capítulo 14 de Lucas nos muestra otra cosa muy importante. ¿Qué dice por favor en Lucas capítulo 14, el versículo 13? ¿A qué auditorio le dice el Señor que debe invitar este fariseo gobernante para su siguiente comida? ¿Qué dice Lucas 14, versículo 13? Mas cuando hagas banquete,
llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás Continúa, por favor, ya. y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Muchísimas gracias. El versículo 13 es capital. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Este fariseo le pudo haber dicho al Señor: me estás pidiendo que invite a gente que no me tiene mucho cariño. Yo soy gobernante y soy fariseo. Por ende, tengo recursos. Y estas gentes generalmente reniegan de nosotros. ¿Quieres que yo traiga a estas personas porque están en una necesidad, pero no son necesariamente mis amigos, Señor Jesús, pero están en necesidad? Y ellos no te van a poder recompensar. La misericordia se muestra justamente en el que lo necesita, no en mi círculo cercano, necesariamente. Puede ser que en mi círculo cercano hayan personas que también necesitan un acto de misericordia, pero el Señor nos lleva siempre a actuar primero como el Señor Jesucristo actuó, y siempre con gracia. Porque quizá estas personas no le iban ni siquiera a agradecer al fariseo gobernante por esta nueva invitación, pero sí, él sería reconocido por Dios por haber actuado con gracia, con misericordia. Y recordemos que actuar como Cristo es actuar con gracia. Vamos por favor a Juan capítulo 1, versículos 14 al 18. ¿Qué dice la Escritura, por favor, en Juan capítulo 1, versículos 14 al 18? Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Muchísimas gracias. ¿Cuántas veces acá Juan ha repetido palabra gracia? El Señor Jesús está lleno de gracia. De su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. El Señor Jesús es la fuente de toda gracia, y nosotros debemos actuar con gracia, no por interés, no porque yo voy a recibir un tanto por ayudar a otro, sino por gracia. Debemos actuar como creyentes discípulos de Cristo, como Cristo, primero con gracia, y lo segundo, como sirviendo a Dios y no a los hombres. Vamos por favor a Colosenses, la carta que escribiera el apóstol Pablo a los hermanos que vivían en la zona de Colosas. En Colosenses capítulo 3, versículos 22 al 24, ¿qué dice la Escritura, por favor? En Colosenses capítulo 3, versículo 22 al 24. ¿Qué dice, por favor, la Escritura en Colosenses 3, 22 al 24? Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Muchísimas gracias. Si bien es cierto este pasaje está dirigido literalmente para siervos, es también aplicado espiritualmente para todos. Obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Este pasaje es algo que debe marcar la vida de todo discípulo de Cristo. Nosotros no hacemos las cosas para llenarle el ojo a nadie, sino porque estamos enfocados en servir a nuestro Señor Dios y Salvador Jesucristo, y estamos enfocados en hacer su voluntad. Todo lo que hacemos debe estar consagrado para Dios.
todo, nuestras conversaciones, una visita que podamos hacer. Si somos invitados con mayor razón, toda oportunidad es buena para poder presentar el Evangelio, ya para salvación de los que no han conocido al Señor, o ya para santificación de los que le han conocido. Pero hay una advertencia en el versículo 25. ¿Qué dice el versículo 25 de Colosenses 3? Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay excepción de personas. Así es, gracias. Si bien es cierto el Señor recompensa las obras de justicia, también castiga cuando tomándose su nombre hay quienes están haciendo obra mala. Hay quienes están sacando lo suyo. Hay quienes están lucrando con la fe. El Señor también se habrá de acordar de ellos, porque no hay diferencia para Él. Si es un hijo suyo que anda desordenadamente, el Señor le castigará. Y si no lo es, también el Señor habrá de juzgarlo con justicia en su día. Así que, en primer lugar, cuando decimos que vamos a obrar como Cristo, debemos obrar con gracia, sirviendo a Dios y no a los hombres, y también sin hacer distinción entre nuestros hermanos en la fe. Vayamos por favor a Mateo capítulo 25. En el escrito de Mateo capítulo 25, buenas tardes. En Mateo capítulo 25, veamos lo que dicen los versículos 34 al 40. En Mateo capítulo 25, hablando el Señor Jesús a sus discípulos, les dice lo siguiente. Mateo 25, 34 al 40, ¿qué dice la Escritura, por favor? Entonces el rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Muchísimas gracias. Más claro, imposible. El Señor Jesús fue claro. No debemos hacer distinción entre nuestros hermanos en la fe. ¿Cuántos hermanos de nosotros hay en este momento, en otras latitudes, en otros países, que literalmente están siendo apresados y asesinados tan solo por el hecho de ser cristianos? Niños incluso que están siendo muertos de maneras terribles por el solo hecho de ser cristianos. ¿Quién se acuerda de esos hermanos siquiera para elevar una oración por ellos? Y de los que están cerca, ¿quiénes se acuerdan para visitarles, consolarles y también tener un desprendimiento por misericordia para con ellos? No debemos hacer distinción entre hermanos. Hay quienes les gusta ir a predicar y enseñar a zonas económicamente opulentas o cómodas. Hay quienes son capaces de dejar pequeñas congregaciones cuando por alguna razón alguien los ha llamado o invitado para poder ir a ciertas zonas pudientes. Pero esto no debe ser así. Buenas tardes. Y entonces nuestra mirada debe estar concentrada en servir a nuestros hermanos también, sin hacer acepción de personas. He conocido a muchos que han abandonado congregaciones tan solo por buscar una mejor oportunidad. Increíble que estemos hablando así de quienes se dicen ser siervos de Dios y mienten. No se puede considerar siervo de Cristo a aquel que trafica con la fe, a aquel que busca y usa la piedad como fuente de ganancia. La palabra de Dios nos manda apartarnos de los tales. Así que el discípulo de Cristo debe obrar como Cristo siempre, con gracia, sirviendo en primer lugar a Dios y no a los hombres, sin hacer distinción a los hermanos, entre hermanos en la fe, pero también debe acordarse primero aún de su propia familia. Vamos por favor a Primera de Timoteo, la carta que escribiera Pablo, que conocemos como Primera de Timoteo,
capítulo 5, inspirado por el Espíritu Santo, el apóstol le da estas indicaciones al siervo de Dios Timoteo, y en particular sobre un asunto con las viudas en la iglesia. En 1 de Timoteo capítulo 5, ¿qué dice la Escritura? Versículos 3 al 8. Honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Muchísimas gracias. Fíjate lo que acabas de leer. Si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe. No hay justificación y es peor que un incrédulo. No hay justificación. No es que mi madre no es creyente. Está en necesidad, pero yo primero doy mi ofrenda. Primero tu familia, los tuyos. El Señor Jesús fue un ejemplo. Cada vez que su mamá lo venía a buscar, Él no la dejaba colgada. La Escritura lo muestra. Señor, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. ¿Quién es mi madre y mis hermanos? El que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano, hermana y madre. Pero igual salía a ver a su mamá. Él no descuidó a su familia. Ninguno de los siervos de Dios ha descuidado a su familia. Saludad a Rufo, hermano en el Señor, amado en el Señor, y a su madre y mía, dijo Pablo a los hermanos que estaban en Roma. Se acordó de su madre. La suegra de Pedro. No tenemos un solo ejemplo en la Escritura que pueda justificar que uno que diciéndose discípulo, que diciéndose creyente, descuide a los suyos. No hay justificación. Aun si fuesen incrédulos, no hay justificación. Porque es una oportunidad. El Señor Jesús siempre aprovechó las oportunidades para predicar y enseñar el Evangelio de Dios. Vayamos por favor también a Primera de Juan. En la primera carta que escribiera el apóstol Juan, vamos por favor a Primera de Juan, al capítulo 3, en respecto de nuestros hermanos, tanto en la fe como en el cuerpo. Vamos a ver en Primera de Juan lo que dice la Escritura, que es válido para ambas cosas. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 16 al 18. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 16 al 18. ¿Qué dice, por favor, la Escritura en Primera de Juan 3, versículos 16 al 18? En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo muere el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Muchísimas gracias. Y fíjate cómo has cerrado lo que acabas de decir, las mismas palabras del apóstol Pablo cuando dice el amor sea sin fingimiento. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. De hecho y en verdad. No amemos de palabra ni de lengua. El amor sea sin fingimiento. Se puede fingir el amor, lo dijimos la enseñanza pasada. Se puede. Hay gente que finge, que toma la piedad como fuente de ganancia. Debemos apartarnos de los tales. Pero solo la luz de la palabra de Dios nos podrá mostrar el verdadero fruto en las vidas para que podamos separar a quienes verdaderamente son hermanos en la fe de quienes no lo son, sino que mienten. Tengamos esto siempre presente. Vayamos nuevamente a Lucas, por favor, al capítulo 14 y revisemos en Lucas 14 el último versículo de esta mañana, que es el versículo 14 del pasaje que hemos dado lectura. En Lucas 14 sigue hablando el Señor Jesús a la persona, a este fariseo gobernante que lo había convidado, y le dice lo siguiente. ¿Qué dice la Escritura, por favor, en Lucas versículo 14 del capítulo 14? Y serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Muchísimas gracias. Y este es un pasaje
Muy, pero muy importante. Serás recompensado en la resurrección de los justos. El creyente debe siempre entender que su obra será recompensada. Nosotros no estamos trabajando porque se nos antojó o porque querramos sentirnos buenas personas. Nosotros estamos trabajando por el Señor y para el Señor, porque el Señor también ha prometido que habrá de acordarse de nuestra labor y la recompensará. Él la recompensará. Él lo ha prometido. Él fue quien dijo que más bienaventurado era dar que recibir. Lo recordamos en Hechos capítulo 20, 35, cuando el apóstol Pablo reúne a los ancianos de Éfeso y les dice recordar las palabras del Señor. Más bienaventurado es dar que recibir. Nuestro tiempo aquí en esta tierra es pasajero. Y este tiempo breve en el que estamos en este mundo es justamente para poder aprovecharlo y trabajar para el Señor nuestro Dios. No tenemos, como ya lo hemos visto minutos atrás, necesidades sobre las cosas que necesitamos. El Señor se acuerda, Él tiene cuidado de nosotros. Él nos ha confiado algo, que es la predicación y la enseñanza del Evangelio de su reino, y debemos estar siempre enfocados en ello. Debemos estar enfocados en aquello que el Señor nos ha encomendado. Y hablando de la humildad que mencionamos minutos atrás, debemos echar nuestra ansiedad en Él. No debemos estar con ansiosa inquietud por las cosas de esta vida, sabiendo que el Señor tiene cuidado de nosotros. Tiene cuidado de las aves, de los animalitos, de las plantas. No ha de tener cuidado del hombre hecho a su imagen, tanto más si es un hijo suyo por la adopción hecha en Cristo. El Señor tiene cuidado de nosotros. Y nosotros podemos trabajar confiados por Él y para Él, porque sabemos también que Él se acordará de esta labor. Debemos trabajar por Él y para Él. Avancemos unas páginas, por favor, en Juan capítulo 5. En Juan capítulo 5, los versículos 10 al 17, veamos lo que dice la Escritura. En Juan capítulo 5 está la situación de este paralítico que estaba en el lago de Betesda, en el estanque llamado Betesda, y que el Señor le ayuda y le sana. ¿Qué dice los versículos 10 al versículo 18, por favor? Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, ¿no te es lícito llevar tu lecho? Y él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Muchísimas gracias. El Señor Jesús tendría a estos fariseos agarrándose de las barbas, porque Él, ya lo vimos la anterior enseñanza, había confirmado en muchas oportunidades que Él era el Señor del día de reposo. Él vino a dar el verdadero reposo, como lo dice Hebreos. Él es el reposo que Dios nos ha dado a todos de la ley, no solo al pueblo hebreo, sino a todos. El Señor Jesús es el verdadero reposo, es quien lo da. Pero el Señor Jesús estaba trabajando siempre. Como lo comentamos en otro momento, el Señor Jesús al pobre hasta se quedaba dormido de lo cansado que estaba. Porque en todo momento la gente venía a Él, y Él, encima de atender a la gente, de predicar y enseñar, encima se amanecía orando muchas veces. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, y esta debe ser la actitud en nosotros. El Señor Jesucristo nos mostró con su ejemplo que debemos en todo tiempo y en todo lugar aprovechar, como dice la Escritura, a tiempo y fuera de tiempo, como le decía Pablo a Timoteo: redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Debemos a tiempo y fuera de tiempo aprovechar el tiempo para trabajar para el Señor. Y hablando de estas cosas, veamos lo que nos dice la Escritura, por favor, en 1 de Tesalonicenses capítulo 1, versículos 2 y 3.
La carta que escribiera Pablo a los hermanos que vivían en la zona de Tesalónica, inspirado por el Espíritu Santo. En Primera de Tesalonicenses, ¿qué dice la Escritura, por favor? En Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 2 y 3. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Gracias. Fíjate lo que acabas de leer. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, ¿de qué? De la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Estas deberían ser las características no solo de los hermanos que vivieron en Tesalónica en aquella época, sino de todos nosotros. Qué bueno sería acordarse de un hermano por su trabajo de amor, por su constancia en la fe, en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, por la obra de vuestra fe. Nuestra fe, nuestra confianza en Dios, obra. Muchos se llenan la boca diciendo que somos salvos por gracia, y es verdad. Por gracia sois salvos, dice la Escritura. Pero las obras que hacemos son la manifestación de que somos salvos. Por sus frutos los conoceréis, dijo el Señor Jesús. Hay gente que se llena la boca diciendo incluso que es siervo de Dios y no obra como siervo de Dios, ni siquiera como creyente. ¿Cómo puede decirse que es siervo de Dios? ¿Cómo puede invocar a Dios, al Dios viviente, cuando lucra con el Dios viviente? Han hecho de la fe una forma de vida y el Señor les pagará conforme a sus hechos. Pero en cuanto a nosotros, debemos ser como los hermanos de Tesalónica. Debe abundar en nosotros el trabajo de amor, de fe, la constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, y no solo en la esperanza en su venida, sino que Él se habrá de acordar de nuestra obra y la recompensará. Vamos avanzando unas páginas al libro de Hebreos. La carta escrita a nuestros hermanos que procedían del judaísmo. Hebreos, la carta a los hermanos hebreos, capítulo 6. En la carta a nuestros hermanos hebreos, capítulo 6, versículos 9 al 12, ¿qué dice la Escritura? Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Muchísimas gracias. Más claro, imposible. Deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Y de inmediato conecta el ejemplo, lo mencionamos antes, del padre Abraham. Siempre. Nosotros no podemos decir, no te puedo atender, estoy en horario de oficina. No te puedo atender, estoy de vacaciones. No te puedo atender, es feriado. Para el Señor Jesucristo no habían vacaciones, ni horario de oficina, ni feriado. Ni tampoco lo hay para nosotros. En todo tiempo y en todo lugar tenemos que aprovechar las oportunidades que Dios nos da. Por supuesto, recordemos que el Señor Jesús también a sus apóstoles mismos, en una oportunidad que los había mandado a predicar, les dijo luego, venid aparte y descansad un poco. El Señor sabe darnos momentos de descanso, por supuesto que sí. Pero en líneas generales, nuestra vida es constante como creyentes. Yo no puedo llegar a mi casa y colgar, como se dice en el deporte, los tenis o los guantes de box y decir, ya se acabó. Ya hice mi deber hoy día y ahora sí me doy a la Bartola y me doy al descanso. Debemos estar siempre listos, siempre dispuestos a servir al Señor conforme Él nos abra puertas para la palabra. Y para concluir este bello tiempo, esta bella mañana y tarde que el Señor nos ha concedido, vayamos a Primera de Corintios. La primera carta que tenemos registrada que Pablo escribió a los hermanos que vivían en la zona de Corinto, en el capítulo 15. Vamos por favor a Primera de Corintios capítulo 15, versículos 55 al 58. En este día en que la humanidad toda, en grandes rasgos,
recuerda incluso la resurrección de nuestro Señor Dios y Salvador Jesucristo. Veamos lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 15, versículos 55 al 58. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Muchísimas gracias. Fíjate el sello que acabas de leer. Qué hermosa es la palabra del Señor. Nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo venció a la mismísima muerte con su resurrección, quedando comprobada su divinidad y la promesa que tenemos de que podemos trabajar tranquilos con Él, porque aun si nos encontrara la muerte, simplemente quedaríamos ausentes a este cuerpo y presentes al Señor. Por eso debemos rogar a Dios que nos dé tiempo en esta vida todavía para poder trabajar para Él. Mientras el Señor tenga gracia con nosotros y extienda nuestros días, cada día debemos aprovecharlo firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, como dice el último versículo que has leído, porque sabemos que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. No en vano se predica el Evangelio por todo el mundo. No en vano se enseña la palabra de Dios. No en vano son bautizados y se hacen discípulos por toda la tierra, porque estamos esperando la venida del Señor nuestro Dios. Y entre tanto Él nos da cada día de vida, podemos aprovecharlo para poder laborar, trabajar para Él, sabiendo que Él se acordará de nuestra obra. Lo hemos visto en la Escritura. Coparticiparemos de su cena, estaremos en la presencia del Señor, seremos transformados a su imagen misma. ¿Qué más podemos pedir? Estaremos con Él para siempre. El tiempo que estamos acá es corto. Resulta nada, es pequeñito en comparación a la eternidad, que estaremos con Él en su amistad por los siglos de los siglos. Así que, con estas fuerzas que la Escritura nos da, vamos a orar en este tiempo para dar gracias a nuestro Dios por su hermosa y enorme promesa de que aún con su muerte y resurrección el Señor venció a la muerte y ahora, vencedor y glorioso a la diestra del Padre, nos espera. Y nosotros podemos trabajar para Él mientras que estamos en este tiempo, hasta que nos llame a su presencia y que con nuestros hermanos que ya están en gloria, podamos reposar en el Señor de nuestras obras aquí en la tierra. Hasta entonces, debemos siempre trabajar por Él y para Él. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, soberano Señor, Dios Todopoderoso, Padre Santo, te damos las gracias por tu bendita palabra. Gracias porque por medio de ella recordamos las santas enseñanzas de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien es Dios y quien nos enseñó con su santo ejemplo que debemos andar y abundar en humildad, que debemos siempre estar dispuestos a aprovechar toda oportunidad para enseñar, para predicar el Evangelio de tu reino, y también quien con su santo ejemplo nos dio la pauta para poder seguirlo, actuando en misericordia, actuando con desprendimiento, actuando con toda generosidad, actuando con gracia. Gracias porque por su santo ejemplo y el santo ejemplo de sus santos apóstoles, nosotros tenemos también la misma enseñanza de que debemos en todo tiempo y en todo lugar aprovechar las oportunidades para poder servir, para poder mostrar que te servimos a ti y que no estemos buscando servir al ojo. Señor Jesús, Dios nuestro, te damos las gracias porque tú nos diste el santo ejemplo a seguir, porque con tu muerte, sepultura y resurrección has vencido a la muerte y nos has dado la plena certidumbre de fe para poder creer y saber que estamos confiando en ti, que eres el único Dios verdadero. Te damos las gracias, Señor Jesús, porque por medio de tu sacrificio nos das acceso con confianza a Dios Padre y porque fortalecidos en ti, por el Espíritu Santo que nos has dado, por la promesa de Dios Padre, podemos seguir creciendo en el conocimiento tuyo por medio de las Sagradas Escrituras y podemos trabajar cada día más y más para ti, hasta el día en que nos llames a tu presencia, o si tienes la gracia para con nosotros de venir en nuestros días por tu iglesia.
Te rogamos, pues, Padre Santo, por nuestros hermanos en la fe, que están por toda la tierra, para que puedas fortalecerlos en este día en el que recordamos tu bendita resurrección, y que podamos, Señor, en todo tiempo y en todo lugar, dar testimonio del Dios vivo y verdadero, dejando que tu vida viva en la nuestra, por la obra de tu Espíritu en nosotros. Nos comprometemos, Padre Santo, a trabajar por ti y para ti, como el Señor Jesús mismo lo hizo, en todo tiempo y en todo lugar, guiados solamente por tu Espíritu y por tu palabra santa, que te lo prometemos, y nos comprometemos a hacerlo, y te rogamos por tu ayuda, porque sin ti nada podemos hacer, como lo dijo el Señor: separados de mí nada podéis hacer. Señor Jesús, en tu santo nombre oramos a nuestro Dios Padre. Padre Santo, en el santo nombre de nuestro Señor Dios y Salvador Jesucristo, te encomendamos estas cosas, comprometiéndonos a servirte y a trabajar para ti. Nuevamente lo decimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien es Dios, bendito por los siglos de los siglos. Amén.